Hola, buenas noches chicos. Bien, en esta oportunidad vamos a ingresar, ahora sí, al tema 7, bases moleculares del citoesqueleto. Acuérdense, nuestras células tienen su propio esqueletito, vamos a decirlo así, y de los movimientos celulares. Nuestras células se desplazan, pero vamos a ir viendo que también hay movimientos de forma conjunta, por ejemplo, los movimientos como los movimientos de los macrófagos, por ejemplo, este caminar para ir a atrapar a la bacterita, ¿no? Gracias a los pseudópodos, ¿sí? O también, por ejemplo, como la contracción, ¿sí? Bien, entonces ingresemos, ¿sí? Muchas células tienen forma irregular, no todas son así redonditas, bonitas, ¿no? Hay muchas células, vean, como por ejemplo esta célula muscular, ¿sí? Es una fibra muscular, también podemos decir célula muscular, ¿no? Tenemos aquí también otras células como las células nerviosas, ¿sí? Que generalmente estas células nerviosas son así irregulares, ¿no es cierto? Ya que tienen varias dendritas, ya que tienen este axón y que tiene estas terminaciones también axónicas, ¿no? Entonces, forma irregular, vean aquí también tenemos este espermatozoide, ¿no? Distintas formas. Bien, estas formas, ¿quién le va a ayudar a dar? Pues nuestro querido citoesqueleto, ¿no? Aquí tenemos lo que son los falsos piecitos. Estos falsos piecitos van a ser producidos, por ejemplo, como una de las células libres, que es el macrófago, que es encargado después de ir a perseguir a cualquier vándalo que está caminando en nuestro cuerpo, ¿no? Bien, entonces seguimos, ¿sí? El núcleo, aquí vamos a ver, imaginemos que aquí está el núcleo, aquí solo vemos la mitocondria, ¿sí? Imaginemos que el núcleo, los organelas, ya sea las mitocondrias, el aparato de Golgi y demás, ¿sí? Vesículas secretoras, vesículas que van a salir fuera de nuestras células, ¿sí? Y otros tienen una ubicación definida, casi siempre constante según el tipo celular, ¿no es cierto? Vean esta mitocondria, por ejemplo, esta mitocondria ahí está bonita, sostenida por estos componentes de lo que va a ser el citoesqueleto, pero vamos a ir viendo también que si necesitamos en alguna parte de nuestra célula energía, pues vamos a decirle que la mitocondria se venga para ese lugar, ¿no? Por tanto, van a ser, vamos a decirlo así, desplazados, pero gracias a estas estructuras de lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de ese detallito. Sigamos. Aquí tenemos, veamos, otras estructuras de lo que es el citoesqueleto. Tenemos, por ejemplo, los filamentos de actina. Aquí tenemos lo que son los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios son denominados unos filamentos que son más estáticos, ¿no? Es como una columna. Si las columnas de tu casa, por ejemplo, es más o menos así, estos filamentos intermedios casi no participan, vamos a decir, no participan en el movimiento. Y aquí tenemos, pues, los microtúbulos, son como unos tubitos realmente, ¿sí? Unos tubitos que son parte del citoesqueleto también, ¿sí? Bien, entonces tiene una función de mecánica, apoyo, se van a apoyar, ¿no es cierto? Muchas estructuras, mantenimiento de la forma celular, ya habíamos dicho, nuestras células se mantienen así de esa forma, gracias a su esqueletito que tienen, ¿no? En cambio, las bacterias habíamos dicho que, pues, que no tienen, ¿no? Recuerden que las bacterias no tienen su citoesqueleto, pero ¿quién le daba la forma a estas bacterias? La pared celular, ¿no es cierto? Tienen una pared aparte, y esa es la que les va a ayudar a tener esa formita, ¿no? Bien, sigamos. Y también la posición de sus componentes, ¿no? Su función también es sostener, ¿no? Agarrarlos. Imagínense que no tengas la célula citoesqueleto, la mitocondria va a estar cayendo, ¿no? Cayéndose, perdón. También las otras organelas, ¿no? Por ejemplo, las vesículas también, estas vesículas, vean, ¿sí? Están caminando dentro de la celulita, arriba de los microtúbulos, por ejemplo. Imagínense que no haya estas estructuras como el microtúbulo, que es parte del citoesqueleto, pues estas pelotitas van a estar ahí tratando de llegar a su destino como de lugar, ¿no? Porque el microtúbulo va a ser como su caminito donde va a poder desplazarse. Bien, entonces establece, modifica, vean cómo se modifica nuestra estructura celular, ¿sí? Y mantiene la forma de nuestras queridas celulitas, ¿sí? Bien. Aquí tenemos otras estructuras que vamos a ir viendo que también están relacionadas con el movimiento, ¿no? Responsables de los movimientos celulares. Por ejemplo, aquí tengo este filamento de actina, son como dos collarcitos envueltos, ¿no es cierto? Y aquí está como estos palitos de golf que van a ser estos filamentos de miosina, ¿sí? Que entre ellas se entremezclan y van a producir lo que va a ser la contracción, ¿no?
Entonces sirven, por tanto, para la contracción. También vamos a tener relacionada con el movimiento, pues los pseudópodos, estos falsos piecitos que están sobresaliendo de esta célula, ¿no? Porque lo que quiere es caminar, ¿no? Es una célula libre, como el macrófago, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Desplazamientos intracelulares de organulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver que nuestras organelas, habíamos dicho que se van a mover dentro de nuestra celulita. La mitocondria no siempre va a estar allí. Si necesito energía en otro lugar, pues nos vamos a desplazar a ese lugar, ¿sí? También va a haber desplazamiento de los cromosomas. Acuérdense, en la división, vamos a ir viendo en el tema 9, ¿sí? Estos cromosomitas, pues se tienen que dividir, ¿sí? Se tienen que separar por la mitad, ¿sí? Entonces vamos a usar unas cuerditas que también son los microtúbulos, ¿sí? Y vamos a jalar, ¿no? Es como el juego del calamar, donde estamos estirando la soga, ¿no? En este caso vamos a romper hacia la mitad, ¿sí? Por tanto, hay desplazamiento de cromosomas, ¿sí? También va a haber desplazamiento, pues, de vesículas, como vemos en esta imagen, esta vesiculita que está alguien cargándole sobre el microtúbulo, ¿no? Y se va a ir desplazándose de esa forma. Y también de gránulos diversos, ¿no? Entonces, vean cuántas cositas nos ayuda lo que es el citoesqueleto, no solamente a la forma de la célula, sino a muchas cosas como el movimiento también. Vean, aquí te ponen una pregunta y te dicen, en relación al citoesqueleto, ¿es cierto? Te dice, uno, ¿mantiene la forma de la célula? Sí, gracias a al citoesqueleto, la celulita tiene esta linda formita, ¿no? ¿Y es responsable también de la contracción celular? Sí, participan en la contracción celular, veamos, que habíamos visto en esta imagen, ¿no? Dos, entonces el uno está muy bien. El dos te dice, responsables de los movimientos celulares, ¿participa en movimientos celulares del citoesqueleto? Claro que sí. ¿Y el desplazamiento de organulos? Sí, aquí van a ver, habíamos dicho, ¿no? Que la mitocondria se puede movilizar. Entonces, correcto, ¿sí? Todo es correcto. C de casita, C de casita. De repente estás viendo esta clase en tu casa, en la casa de tu vecino, en una casa externa, o también no en tu casa, o en el Trufi, en tu dibujo, donde sea. Siempre hay un librito también que se basa en eso. Aprovechar los espacios muertos, ¿no? De repente puede sonar un poquito muy adictivo tal vez, ¿no? Pero si tú aprovechas tus espacios muertos, por ejemplo, cuando estás en el Trufi o cuando estás, no sé, cocinando o algo, pues ponerse un videíto pues siempre va a ayudarte a aprender más, ¿no? A adquirir conocimiento. Es una forma de aprovechar los espacios muertos. Bien, seguimos. Tenemos, te dice, los principales elementos del citoesqueleto, ¿sí? Nuestro citoesqueleto pues tiene varias estructuras importantes, pero las que más vamos a recalcar en este tema van a ser estos de aquí y estos de acá, ¿sí? No vamos a dejar de hablar de estos, claro que vamos a hablarlos, pero las estructuras y más importantes, vamos a decir, si quieres, son estas tres, ¿no? Bien. Ahora veamos entonces, ¿cuáles son los elementos del citoesqueleto? Tenemos, aquí está, número uno, los microtúbulos, estos tubitos muy bonitos. Vean, aquí también está nuestro microtúbulo, ¿no? Bien, los microtúbulos, ¿no? Son como tubitos y vamos a ir viendo de qué están formados más adelante. También tenemos los filamentos de actina. ¿Por qué se llama filamentos de actina? Pues por ende, porque las pelotitas que están formando son actina, ¿no? Es la actina G y va a formar en conjunto este filamento F también, llamado, ¿sí? Estos filamentos de actina también podemos llamarlo como microfilamentos porque son unos filamentos delgaditos, más delgaditos. Vean, a diferencia de estos de acá, realmente es un filamento mucho más delgadito, por eso son considerados como microfilamentos también, ¿sí? Ahora, también tenemos los filamentos de miosina, ¿sí? Aquí están nuestros filamentos de miosina, vean estos palitos que parecen de golf, que están formados en realidad por moléculas de miosina, y cuando nosotros amontonamos hartas moléculas de miosina, pues vamos a tener el filamento de miosina. Por tanto, estoy hablando de dos cosas que son diferentes, uno que es el filamento y otro que es la molécula de miosina, ¿sí? Bien. Luego tenemos, vean, estas, parece un dulcecito, ¿no es cierto? Envuelto por tres estructuras afuera, ¿sí? Estos son nuestros filamentos intermedios. Este filamento intermedio es como una columna de tu casa, prácticamente, ¿no? Es más o menos así.
no participa en movimiento y demás, ¿no? Entonces, por eso es mucho más estático. Luego tenemos varias macromoléculas proteicas, obviamente una macromolécula es una proteína, ¿no? Entonces tenemos varias macromoléculas como proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos estas proteínas motoras, ¿sí? Que como dice su nombre, nos van a ayudar van a caminar, ¿no? Van a caminar, nos van a ayudar a desplazar algo. Estas son las encargadas de cargar algo en su arribita, vamos a decir, ¿no? Va a haber una partecita donde van a poder equiparse y otra partecita pues donde va a poder caminar, ¿no? Bien, de estas vamos a ir hablando más a detalle más adelante, ¿sí? Bien. Se dice, estos elementos estructurales es un conjunto dinámico. Acuérdense, habíamos dicho el citoesqueleto, nos ayuda a modificar incluso la forma celular, ¿sí? Asume diferentes aspectos de acuerdo con el tipo y las necesidades de la célula, ¿no? Entonces se va a ir modificando dependiendo qué célula es, ¿sí? Y demás. Ahora, esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante. Solo los filamentos intermedios, puede ser pregunta de examen, claro que sí, ¿no? Solo los filamentos intermedios son estables. Por eso nosotros ponemos esta imagen, ¿sí? Perdón. Ponemos esta imagen, vean. Imagínense que son las columnas de tu casa o las columnas de cualquier lugar de construcción, ¿sí? Es como si fueran esos los filamentos intermedios. No se mueven, no se mueven. Aquí arriba yo, a esta columna, perdón, yo no puedo ahí desplazarme, estar caminando y tal, ¿no? Entonces es más de soporte, podemos decir, ¿no? Es más de apoyo, ¿sí? Tienen funciones de apoyo, ¿sí? Funciones de apoyo, sin participar de los movimientos celulares como tal. Acuérdense, los filamentos intermedios es como el discriminado, vamos a decir, ya que él no participa en movimiento, pero sí sirve mucho en soporte, ¿no? Estructural. Bien. No se olviden, sin participar de los movimientos celulares. Bien. Los desplazamientos intracelulares dentro de nuestras celulitas se debe a proteínas motoras, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos tenemos a las dineínas y a las cinesinas, ¿no? Proteínas motoras. Aquí tenemos a la dineína y aquí tenemos a las cinesinas, ¿no? Estas dos proteínitas, entonces vamos a decirle que es como un grupo, ¿sí? Si bien son diferentes en cuanto a dirección, una va a ir al otro lado y la otra va a ir al otro lado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo más adelante también cómo es que se desplazan ellas, ¿no? Ellas van a caminar ¿sobre dónde? Van a caminar arriba del microtúbulo, ¿sí? Desplazamientos en asociación con los microtúbulos. Pues bien importante, perdón, es bien importante esto, ya que te pueden decir, por ejemplo, las dineínas y las cinesinas, que son unas proteínas motoras, caminan arriba de los filamentos de actina. La respuesta es no, caminan a ¿dónde? Arriba de los microtúbulos, ¿sí? Bien. Ahora, el otro grupo tenemos a las miosinas. Aquí están nuestras miosinas, vean estas cabecitas como de golf, así. Esas son las moléculas de miosina. Y que si yo amontono varios palitos de golf, voy a tener los filamentos de miosina, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las miosinas pueden formar, por tanto, filamentos. Vale decir, las moléculas de miosina pueden formar filamentos de miosina, ¿no? Y actúan en combinación ¿con quién? ¿Con quién están trabajando estos filamentos de miosina? Con los microfilamentos de actina o también llamados los filamentos de actina. ¿Por qué? Porque ellos se van a mezclar, se van a desplazar sobre ellos, ¿no es cierto? Y de esa forma se va a producir la contracción. Es como entrelazar tus deditos, es más o menos así, ¿no? Pones tu dedito y el otro dedo de la otra mano y más o menos va a hacer eso, estos dos filamentos y por tanto se va a producir lo que va a ser la contracción. Cuando aproximamos nuestros deditos va a ser la contracción, cuando soltamos va a ser nuestra relajación muscular. ¿Sí? Muy bien. Digamos, nuevamente, ¿no? Nuevamente te repite tu librito para que no te olvides nunca que los filamentos intermedios, ¿sí? Te dice, no hay ninguna proteína motora, vale decir, como estas proteínas, por ejemplo, de aquí, que caminan sobre alguien,
¿sí? No hay ninguna proteína motora conocida que soporte los filamentos intermedios. No hay. No vamos a ver aquí una proteína motora ahí caminando feliz, ¿no? No. Ni el hombre araña va a caminar ahí, ¿ya? Acuérdense, no hay ninguna proteína motora para producir desplazamientos intracelulares. No va a haber. No va a haber aquí alguien que esté caminando por aquí. Por eso habíamos dicho que es más de soporte, es más estático y no es tanto de movimiento. No participa en movimiento. Ok. Ahora veamos, por ejemplo, los famosos microtúbulos. Los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos, aquí tenemos estos tubitos, ¿no es cierto? Como realmente son como tubitos. Y vean cuánto es su diámetro. Tiene un diámetro, si quieren ver así, o lo podemos poner de aquí también, perdón. Este es el diámetro, lo mismo, ¿no es cierto? La distancia que hay entre un punto y el otro de aquí, ¿no? Su diámetro es de 24 nanómetros. Se van a acordar de todas las estructuras que hemos visto en el citoesqueleto, hemos nombrado en sí hasta el momento. Es el más grandolote, ¿sí? Le vamos a decir, por tanto, que el microtúbulo tiene 24 años, para que nos acordemos del diámetro. ¿Puede que te pregunte? Claro que sí. Entonces, el microtúbulo tiene un diámetro aproximado de 24 nanómetros, ¿sí? Bien. En microscopio electrónico, obviamente en microscopio electrónico, vean cuánto es su diámetro, nanómetros, ¿sí? Una medida muy, muy pequeñita, ¿no? Le dice, la microscopía electrónica, en microscopía electrónica se ve como cilindros muy finos y alargaditos, ¿sí? Por eso vamos a llamarlos como microtúbulos. Y acuérdense que son, pueden estar larguitos, ¿no? Y vamos a ir viendo más adelante también que también se puede desarmar, se puede armar y tal, ¿sí? No se olviden, pero en cuanto al diámetro, acuérdense cuántos años tiene el microtúbulo, 24. Es el más mayorcito, ¿no? Miren. ¿Cómo está formado estos microtúbulos? ¿Cuál es la constitución de estos famosos microtúbulos, ¿no? Entonces aquí tenemos este microtúbulo. Te dice, es una asociación de dímeros proteicos dispuestos en hélice, ¿no? Está dispuesto. Entonces vamos a decir de otra forma, ¿sí? Está formado por estas pelotitas, vemos, pelotitas azules y naranjas, ¿sí? Que nosotros le vamos a unir, por eso vamos a tener, por tanto, un dímero, ¿sí? Dos monómeros, ¿no? Por tanto, estoy teniendo vamos a decir, dos monómeros y eso se llama dímero, ¿no? Entonces, vean, cada vez se va a ir añadiendo dímero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se está añadiendo, ¿sí? No es que se añade así, ¿no? No se añade dos naranjas, sino siempre va a ser así. Una alfa y una beta y se va a ubicar de esta posición, ¿sí? De esa posición. ¿Ya? Entonces está formado por dímeros proteicos, acuérdense, es proteína, dispuestos en hélice, vean cómo se envuelve, ¿no? Es como un parecido al ADN, ¿no? Su forma. Muy bien, muchachitos. Vean, te dice, los dímeros que hemos visto, estos de acá, estos dímeros tienen un peso aproximado de ¿cuánto? De 110 kilodalton. No se olviden ese peso que tienen estos dímeros, ¿no? Puede que también les pregunte. Bien. Estos dímeros se componen de dos cadenas polipeptídicas, ¿sí? Aquí está una cadena polipeptídica y aquí está otra cadena polipeptídica, ¿no? Son estructuras semejantes, pero no idénticas, ¿no? Semejantes, pero no idénticas. Tenemos la tubulina alfa, por eso es microtúbulo, porque está formado por tubulinas, ¿no? Tenemos la tubulina alfa y tenemos la tubulina beta, ¿no? Dos tubulinas que están aquí presentes para formar nuestro querido microtúbulo, ¿no? Y en conjunto estos dos forman, pues, los dímeros. Entonces, te pueden preguntar, ¿los dímeros del microtúbulo están formados por tubulina alfa y tubulina gamma? No, ¿no es cierto? Tubulina alfa y tubulina beta. Alfa y beta, ¿sí? Muy bien. Bien, aquí tengo mi microtúbulo paradito. Nosotros lo vamos a agarrar un cuchillito y le vamos a partir la mitad. Obviamente no es un cuchillo como tal, ¿no? Pero bueno, si nosotros realizamos un corte transversal a este microtúbulo, está constituido, como te dice, si nosotros vemos de arriba, hemos hecho el corte y voy a ver a nivel del corte, pero viendo de arriba, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver?
que está constituido por un anillo con 13, te dice que dímeros, 13 dímeros, ¿sí? Vean, debajo de cada pelotita está su compañero, ¿no? Es como que está ahí su compañerito, ¿no? Debajo de esta pelotita está su compañero amarillo, así sucesivamente, ¿sí? Por eso dice dímeros, no monómeros, ¿sí? No está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 monómeros, sino está diciendo 13 dímeros. Aquí abajo se supone que está su compañerito. Y en esta imagen, vean, aquí tenemos el microtúbulo, aquí está el corte, vean, aquí está este dímero, ¿no? Una, es como decía aquí, ¿no? Dos, así va a ser tres y sucesivamente hasta llegar a 13, ¿no? Eso va a ser con nuestra composición de nuestro microtúbulo al corte transversal. Se va a ver 13 dímeros, acuérdense, pero no es que estoy contando así, esto de aquí a aquí no es un dímero, no, sino con el que está a su abajo, ¿sí? Muy bien, no se olviden esta partecita. Bien, si ustedes ven esta imagen, por ejemplo, vean cómo el microtúbulo se empieza a formar, los dímeros están yendo a correr ahí para formar este microtúbulo real, ¿sí? Te dice, por tanto, el microtúbulo tiene una reorganización constante. Todo el tiempo se está armando y desarmando, ¿no? Es como medio loquillo, ¿sí? Se arma, también por otro lado se está desarmando. Te dice, creciendo por uno de sus extremos, vean, este ejemplo es el que está creciendo, ¿no es cierto? Por tanto, le vamos a llamar donde está sucediendo la polimerización. Acuérdense, habíamos dicho que para nosotros polimerización es armado, construcción, armado, ¿no? Donde se está añadiendo estructuras para formar polimerización, polivarios, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos este extremo donde está sucediendo la polimerización. Estamos añadiendo dímeros a este microtúbulo. O en el otro caso, por ejemplo, aquí tenemos, vean, estos dímeros, imagínense que están viniendo a unirse. Está sucediendo, por tanto, la polimerización. Ok. Ahora vean, te dice que también hay en otra partecita de él, en otro extremo, disminuyendo por el otro extremo, y eso se va a llamar despolimerización. Cuando nos desarmamos, se está desarmando el microtúbulo por este lado. Vean aquí, por ejemplo, estos dímeros se están saliendo y por eso estamos hablando, por tanto, de una despolimerización. No estamos desarmando, ¿cierto? Ok. Bien, seguimos. Entonces, por lógica, chicos, si yo estoy aumentando, si yo estoy sumando, si yo estoy haciendo que se forme el microtúbulo, ¿cómo le voy a llamar al extremo creciente, al extremo que estoy añadiendo, como este video, por ejemplo? Extremo, pues, positivo, ¿no? Positivo porque estoy añadiendo, estoy sumando. Pero si le estoy quitando, le estoy restando, ¿sí? ¿Qué le voy a llamar? Pues extremo negativo, ¿sí? Entonces tenemos estos dos extremos, tanto positivo y negativo. Muy bien. Sigamos. Perdón, va a haber procesos de estiramiento. El estiramiento es porque estamos añadiendo, ¿no? Estamos haciendo que se vuelva grandote. Y va a haber también acortamiento. ¿Qué hace el acortamiento? Estamos volviéndole chiquitito. ¿Qué quiere decir? Le estamos quitando, le estamos quitando. Por tanto, te dice, como estamos sumando y también quitando, estamos haciendo, puede ver que puede suceder un desequilibrio entre lo que va a ser la polimerización y la despolimerización, ¿sí? Desequilibrio entre armado y desarmado. Bien. Te dice, el citosol, nosotros sabemos que el citosol es todo lo que el agüita, vamos a decir, también tiene hartos componentes, iones, proteínas y demás, ¿no? El citosol contiene un pol. Cuando nosotros hablamos de pol es igual a decir como una piscina de dímeros. Por eso nos imaginamos, por ejemplo, esta piscinita, donde hay pelotitas, imagínense que esto es el dímero, ¿no? Ahí los dímeros, esperando a ser armados. Por eso podemos decir que aquí en la célula hay una piscina de dímeros, como vemos aquí, ¿no? Parecen huevitos, pero en realidad vamos a decir que son los dímeros, ¿no? Bien, te dice, de tubulina, dímeros de tubulina sin armar, ¿sí? Es decir, están desarmados, es como tener solamente las piezas, ¿no es cierto? Las piezas para armar. La formación del microtúbulo no depende de la síntesis proteica concomitante. ¿Qué quiere decir?
Cuando yo estoy formando mi microtúbulo, por ejemplo, digamos que estamos aquí formando el microtúbulo, ¿sí? Yo no necesito, vamos a decir, no necesito urgencia que se esté creando dímeros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo en la piscina dímeros, de ahí nomás voy a gastar, ¿no? Por eso aquí te dice, no depende de la síntesis proteica concomitante, ¿cierto? Bien, porque acuérdense, tenemos una piscinita de dímeros, de ahí vamos a aprovechar, ¿sí? En caso extremo, vamos a decir, en que no tengamos aquí dímeros, ya le vamos a decir al ribosoma, ¿sí? Que haga proteínas, ¿sí? Esta tubulina alfa y beta para formar los dímeros. Bien. Pero acuérdense, tenemos dímeros en nuestra piscinita del citosol. Bien. El armado, acuérdense, polimerización, el armado, es regulada por la concentración de dos sujetos, uno el calcio, ¿sí? Y otro estas proteínas, porque es proteínas asociadas a los microtúbulos, que se abrevia como las MAPS, ¿sí? Proteínas asociadas a los microtúbulos, ¿bien? Vean aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos a las MAPS, aquí tenemos mejor este bastoncito, vean, está haciendo que el microtúbulo se arme, ¿sí? ¿Ven? Es como poner un palito, ¿no? Para que no se me esté desarmando. No estoy exagerando, pero para que se me entienda, ¿sí? Y también el calcio va a hacer que el microtúbulo se arme, ¿sí? Pero vamos a ver algunas diferencias en cuanto a esto, ¿sí? Por ejemplo, te dice, la concentración de calcio, aquí vean el calcio va a ser estas pititas que están ayudando a amarrar al microtúbulo, tratando de construir el microtúbulo, ¿sí? Actúa más rápidamente en polimerización de corta duración. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero tener un microtúbulo que dure poquito, pues el calcio me es suficiente. Con el calcio me es suficiente porque con el calcio, ¿sí? Yo voy a armar microtúbulos que van a durar poco tiempo y lo voy a hacer rápido, ¿sí? Y siempre dicen, ¿no? Lo rápido, vamos a decir si quieren, que lo rápido pues dura poco y no sirve también, ¿sí? Entonces imagínense que aquí está el calcio, y vean, este chico que es el microtúbulo, ¿se puede desatar esta soga? Sí, sí, no le va a costar tanto, ¿no? No está tan grave. Bien. Ahora vean, en cambio te dice, las proteínas asociadas a los microtúbulos, que son las famosas MAPS, ¿sí? Hacen una polimerización más duradera. Por eso aquí imaginemos que está nuestro microtúbulo y vean cómo ha agarrado la MAPS, cómo le ha envuelto la MAPS al microtúbulo. Y por tanto el microtúbulo es más difícil que salga. Por eso aquí te dice, el armado de los microtúbulos va a ser más duradero. ¿Cómo se llaman estas proteínas? MAPS. No se olviden, proteínas asociadas a microtúbulos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces no te olvides del calcio y de las famosas MAPS, ¿sí? Las MAPS. Seguimos. Un poquito hablando de esto de la estabilidad, ¿no? Te dice, en las células la estabilidad de microtúbulos varía, ¿sí? En otros va a ser más duradera, perdón. En otros va a durar más tiempo, ¿sí? Va a durar más tiempo. En otros de repente no tanto, ¿no? El microtúbulo se va a deshacer rapidito. Por ejemplo, ahora te pone estos tres ejemplos muy importantes y que pueden ser también preguntados, ¿no es cierto? Te dice, estos cilios que nosotros vemos, los cilios que vemos aquí en forma ampliada, estos cilios están compuestos por microtúbulos, ¿sí? Tienen microtúbulos, ¿sí? Y te dice, la estructura de estos microtúbulos en los cilios son muy estables, ¿sí? Por tanto, vamos a decirlo así, probablemente las MAPS estén metidas aquí, ¿no? En microtúbulos de cilios. Bien. Ahora veamos, te dice, otro, los del uso mitótico, aquí tenemos nuestros cromosomitas que están en metafase, ¿sí? Para ya repartirse entre las dos células hijas que se van a partir en dos, ¿no es cierto? Entonces, a estos cromosomas los vamos a jalar con nuestros microtúbulos, aquí están nuestros microtúbulos, estamos estirando, ¿no? Es como estirar con unas celulitas, con unas sogas o pitas, ¿no? O cuerdas, vamos a decir, para repartirlos, ¿no? Es como pescar, podríamos decirlo también, ¿no? Vamos a pescar los cromosomas con microtúbulos, ¿sí? Y vean, por tanto, estos microtúbulos, vamos a llamarlos, son los microtúbulos del uso mitótico, ¿sí? Se forman en la mitosis y se rompen con el final del proceso, ¿sí? Se van a ir formando
y también va a desaparecer. Es decir, es como no tanto tiempo, no van a ser muy estables como los cilios. Imagínense que de los cilios estén deshaciendo cada rato, no me sirve, ¿no? ¿Qué más? Los microtúbulos que están dispersados en el citoplasma. Vean, aquí tengo este microtúbulo que está en el citoplasma, ¿sí? ¿Sí? Tienen una vida aún más corta que estos de acá. ¿Sí? ¿Quién dura más? Los cilios. De esto, solo se hace para un ratito. Aparece la soguita, luego regresa llevándose, ¿no? Aparece y desaparece. Los microtúbulos del citoplasma, más poquito tiempo está, ¿no? Y no te olvides entonces de estas características importantes. Te dice, hay en la célula intercambio constante entre dímeros de tubulina libres en el citoplasma. Acuérdense, este pol, esta piscina de dímeros, ¿sí? Y los dímeros polarizados, ¿sí? Los dímeros que se han armado, estos dímeros que están armándose, ¿no? Todo el tiempo va a haber intercambio. Porque acuérdense, habíamos dicho que por otro lado se va a deshacer, se va a salir, ¿sí? Y esos que se están saliendo, pues serían los dímeros libres ahora, ¿no? Aquí tengo estas, imagínense que estas partes blancas de esta imagen, estas líneas blancas, fueran los microtúbulos, ¿sí? Por un lado se van a ir armando, ¿sí? Y por el otro lado van a ir restándose. Entonces, por eso se llama que hay un intercambio constante entre los túbulos de tubulina. Bien. Los microtúbulos, acuérdense cuánto era su diámetro, cuántos años tenía el microtúbulo. 24 añitos, ¿no? Bien. Bien, te dice, los microtúbulos, por tanto, también participan en desplazamientos de cromosomas en las mitosis, ¿no? Ya habíamos visto que nuestra cromosomita le vamos a estirar con microtúbulos, como pescar, ¿no? Muy bien. En que también participa movimiento de cilios y flagelos. Habíamos visto los cilios, ¿sí? Que su unión de este microtúbulo, su formación, ¿sí? Es más estable, ¿no? Más estable. Luego tenemos movimiento también de los flagelos. Aquí tenemos a este espermatozoide con su flagelo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Transporte intracelular de partículas. Aquí vean, se ve bonito este microtúbulo, ¿no? Y vean la proteína motora caminando con estilo, llevando esa vesícula que ha almacenado ya sea receptores, o moléculas de señalización y demás, ¿no? Entonces, caminando con estilo. Y ustedes tienen que ir así, con estilo, y llevando aquí, como les decía muchas veces, llevando su conocimiento, ¿no? Que les cueste, pero aún así lleven con estilo. Muy bien. Luego tenemos, vean aquí se ve, ¿no? El desplazamiento de los cromosomas, vean cómo los está llevando, ¿sí? Les está llevando, ¿no? El proceso de anafase. Anita se está caminando. Eso es la anafase, ¿no? Cuando ya se están moviendo, ya hay desplazamiento de cromosomas. ¿Qué más? Establecimiento y mantenimiento de la forma celular. Ya habíamos dicho en las primeras presentaciones, en mucho en relación a lo que va a ser la forma de nuestras células, ¿no? Que de muchas son una forma irregular. Bien, si ustedes ven, seguimos hablando de lo que es microtúbulo porque es una estructura bien importante, ¿no? Le dice, el papel de los microtúbulos en mantenimiento de la forma celular ha sido bien estudiado en estos microorganismos, estos protozoos que son los heliosuarios, ¿sí? Estos son estos heliosuarios, vean, es como un sol radiante pareciera, ¿no? Que son protozoos, ¿sí? Y están rodeados por expansiones citoplasmáticas delgadas. Vean estas proyecciones citoplasmáticas delgadas. Aquí también se ve bonita esta imagen, ¿no? Que los vamos a llamar a estos los axonemas, ¿sí? Son axonemas. Estos axonemas están dispuestas radialmente con respecto a la célula, ¿no? Están así, radiante, como rayitos, como en forma radial, ¿no? Como los radios de una bicicleta prácticamente, ¿no? Muy bien. Entonces, cada una de estas cositas es como decir tal cual esta, ¿no? Este axonema, que igual, vean, está formado por microtúbulos, ¿sí? Muy bien. En microscopía electrónica, los axonemas contienen numerosos microtúbulos, ¿sí?
Aquí tenemos una imagen en micrografía electrónica y vean que se van a ver como si fueran dispuestos en espiral, ¿no? Ordenadamente, ¿no? Se ve así, tal cual, como estarían así en forma espiral. Muy bien. Entonces, no se olviden de estos protozoos. Bien, te dice, ahora, sometiendo a estos protozoos a la acción de la urea, imaginemos que este va a ser el urea, la urea, perdón, ¿sí? Y nosotros vamos a poner a este protozoo que no tenía urea, le vamos a poner urea, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Es como que le rompe, ¿no? Que desarma, despolimeriza los microtúbulos, por tanto, los axonemas que estaban saliendo como rayos, ¿sí? En forma radiante, entran en colapso y se retraen. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que se desarma y desarma, ¿no? Estaban así, se van a empezar a desarmar, ¿no? A desarmar, ¿sí? Volviéndose cada vez más chiquitito, ¿sí? Entonces, vean, sin urea se ve radiante como un solcito. Con urea empieza a desaparecer, ¿no? Vean la diferencia que hace, es como buscar las 7 diferencias entre dos imágenes, ¿no? Vean qué hace la urea a microtúbulos, hace que se desarme, ¿sí? Se desacople, entre en colapso, se retraiga. Bien. Ahora te dice, si nosotros le quitamos a la urea, ¿qué es lo que va a pasar? Los axonemas se regeneran en menos, esto es importante, ¿no? En menos de media hora, ¿sí? Aproximadamente como 30 minutitos y recién va a volver otra vuelta a regenerarse, a aparecer estos microtúbulos, ¿sí? Bien, te dice, las moléculas de tubulina se vuelven a armar, se repolimerizan porque estaban desarmadas por culpa de la urea. Como hemos quitado a la urea, se están volviendo a armar, ¿no? Reaparecen microtúbulos y por tanto los axonemas, ¿no? Van a volver a aparecer. Muy bien. Sigamos. Bien, ahora veamos y hablemos de los fármacos que interfieren con los microtúbulos, ¿sí? Fármacos que interfieren con los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos, perdón, los microtúbulos, habíamos visto que cuánto era su diámetro, 24. Ahora vamos a ver sus enemigos, medicamentos que van a impedir o van a molestar, o vamos a decir si quieren, a estos microtúbulos, ¿sí? Algunos de los medicamentos. El alcaloide, este medicamento que es la colchicina, ¿sí? Esta colchicina realiza, vamos a decir, paraliza la mitosis en metafase, ¿sí? Paraliza la mitosis en metafase. Ya estas fases vamos a ir viendo nosotros más a detalle en el tema 9, donde hablamos del ciclo celular, división celular y demás, ¿no? Bien. Pero para que se den cuenta, meta. Ustedes saben que cuál es su meta, por ejemplo, aprobar el curso, es decir, el objetivo en el medio, vamos a decir, ¿sí? La meta, esta meta es como que están al medio, ¿no? Vean estos cromosomas, están a la mitad de mi cromosoma, ¿sí? A la mitad de mi cromosoma. ¿Para qué están acomodados a la mitad? Es que vamos a pescarlos, ¿no es cierto? ¿Con qué vamos a pescarlos? Con nuestros microtúbulos, los vamos a agarrar de la cinturita y los vamos a jalar de ambos lados y de esa forma nos vamos a repartir, ¿sí? ¿Y qué hace entonces la colchicina en este caso? Vamos a ir viendo poco a poquito qué es lo que realmente le hace a nuestra celita en relación a los microtúbulos, ¿sí? La colchicina se ha utilizado en los estudios sobre los cromosomas y en la división celular, ¿sí? Vean, dice, paraliza la mitosis en metafase. Algo va a estar relacionado con estos microtúbulos que jalan, ¿no? Estos microtúbulos que pescan. Algo le va a hacer la colchicina. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué es lo que le está haciendo realmente esta famosa colchicina, ¿sí? La colchicina, te dice, se combina con dímeros de tubulina. Vean este rojito de aquí, imaginémonos que en realidad es la colchicina, ¿sí? Y se está uniendo a quién? ¿Al dímero de quién? De nuestro microtúbulo, ¿no? ¿Y qué pase? Provoca la desaparición de los microtúbulos menos estables como del uso mitótico.
¿Se acuerdan esto? Habíamos dicho que los microtúbulos del uso mitótico aparecen, pero luego también desaparecen, ¿no? Aparecen y luego desaparecen. Es decir, es común para un ratito, ¿sí? En cambio, de los cilios será ya más estables, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Vean, este complejo se va a venir al extremo más, ¿no? Se va a venir ahí y ahí les va a bloquear. Es como hacer un bloqueito, ¿no? Esta imagen de aquí es solo para representar, ¿sí? Como por ejemplo lo que sucede en la metafase. En la metafase estamos jalando con el microtúbulo a la mitad de este cromosoma. Igual este grupo está jalando y lo que queremos es repartirlos, ¿no? Repartirlos. Bien. Sigamos entonces. Bien. Los microtúbulos de los cilios y flagelos, ¿se acuerdan que de los cilios, cómo eran los microtúbulos? Eran más estables, ¿no? Te dice, resisten a la colchicina, ¿sí? La colchicina medio, vamos a decir así, la colchicina medio que no les va a molestar a estos microtúbulos de estas estructuras, tanto de cilios y flagelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pareciera que están ahí presentes las MAPs, ¿no? Quizás por las proteínas MAPs. Acuérdense, las MAPs agarraban al microtúbulo, pero bien, ¿no? Por tanto, eran más estables, más estables. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros cilios, aquí tenemos este flagelo, que habíamos visto que es único del espermatozoide, ¿sí? Seguimos entonces. Vean, aquí está la colchicina, este rojito de acá, ¿no? La colchicina se combina ¿con qué? Con los dímeros, ¿no? Ahora, como está combinado, a esto le voy a llamar un complejo, porque ya son varias cosas, ¿no es cierto? Le voy a llamar complejo, colchicina, tubulina, ¿no? Este complejo colchicina, tubulina va a venir y se va a incorporar al microtúbulo, ¿sí? ¿Y qué dice? Evita la adición, evita armar nuevas moléculas de tubulina en el extremo más, porque acuérdense, en el extremo más es donde aumentamos, añadimos, estamos añadiendo, ¿sí? Pero justo como va a venir la colchicina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bloquear, ¿no? Va a bloquear, está bloqueando, no se está poniendo a añadir otros, ¿sí? Por culpa de la colchicina, ¿sí? Ahora vean, como la despolimerización en el extremo negativo no cesa, sigue continuos, no hay problema ahí, aquí no hay bloqueo, la colchicina solo viene al extremo más, ¿sí? Como aquí no hay bloqueo, pues este se va a encargar de seguir deshaciendo el microtúbulo, ¿no es cierto? Va a seguir desapareciéndose, porque aquí habíamos dicho que el microtúbulo se arma por un lado y se desarma por el otro lado, ¿no? Como no estamos armando, pues se va a ver algún momento que se va a desaparecer, ¿no? ¿Sí? Y el microtúbulo se desintegra. ¿Por qué? Porque el extremo negativo es donde desarmamos, estamos quitando, sacando, sacando, sacando. Y va a haber un punto en que se acaba. Bien. Se dice, otro alcaloide que interfiere con microtúbulos es el famoso taxol, ¿sí? Es el famoso taxol, ¿sí? Y es como que se añade, como vean, estos de aquí, ¿sí? El efecto molecular es contrario a la colchicina, ¿sí? Pero vamos a ver cómo actúa ahora este medicamento famoso taxol, ¿sí? Veamos, imaginémonos que estos chiquitos sean los taxones, ¿sí? El taxol acelera, es bien importante, acelera la formación de microtúbulos. Nosotros habíamos visto, no sé si se acuerdan, y habíamos dicho que nosotros tenemos un pol de dímeros, ¿no es cierto? Y este taxol, ¿qué es lo que va a hacer? Es armar, que no haya ninguna pieza. Si ustedes ven esta imagen, no hay ninguna pieza suelta, ¿no? Vamos a decirlo así. Antes de seguir continuando con el taxol, quiero recordar esta partecita que tal vez no he puesto en énfasis. Vean, les había dicho que la colchicina hace que bloquea por el extremo más, ¿sí? Y el extremo negativo va a seguir desarmándose, ¿no? Y vean, el uso mitótico, ¿dónde está acá? Vean, para yo pescar a los cromosomas necesito tener microtúbulos, ¿no? Pero como la colchicina está haciendo desaparecer a los microtúbulos, no voy a tener con qué pescar. Y es por eso que aquí te dice, el alcaloide colchicina paraliza la mitosis en metafase, ¿sí? Estos se van a quedar aquí, ¿sí?
Porque mis microtúbulos, ¿sí? No se están logrando formar, se están desapareciendo más bien. Bien, simplemente eso, ¿no? Bien. Te dicen, por tanto, seguiremos hablando de lo que es el taxol, ¿no? El taxol estabiliza interrumpiendo la despolimerización. ¿Qué es lo que va a hacer? Imagínense eso, ¿no? Como les decía, todas las piecitas vamos a gastar, por tanto no va a haber pieza en esa piscina que habíamos visto en el citosol, ¿no? No va a haber dímeros en la piscinita, no va a haber un pol de dímeros, ¿sí? Y además, esto es bien importante, ¿no? Estabiliza interrumpiendo el desarrollo. Por eso aquí, vean, todo está bien armadito, todo está bien estabilizado, los microtubos están bien armaditos, ¿no? Toda la tubulina de la piscina, toda la tubulina citoplasmática se arma en microtúbulos muy estables, ¿no? Es como agarrar y armar todo lo que ha sobrado de las piezas, ¿no? Por tanto, como he armado todo, te dice, no hay tubulina libre. No hay tubulina, no hay pelotitas en la agua, no hay, todo está armado, ¿sí? No hay tubulina libre en el citoplasma para formar microtúbulos de luz. Acuérdense nuevamente, para yo jalar a mis cromosomas también necesito pues las soguitas, los microtúbulos, ¿sí? Pero como yo he armado todo, ¿sí? Para yo formar esto, no voy a tener para formar esto, porque he armado aquí en mi célula todos los microtúbulos, ¿no? He armado todo, y para hacer esto ya no tengo piezas, ¿sí? La mitosis, por tanto, no se procesa. Por tanto, aquí te dice, los efectos de la colchicina y el taxón en la mitosis son similares, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el taxol no va a haber nada de microtúbulos de luz, ¿sí? En la colchicina van a empezar a deshacerse, ¿no? Van a empezar a deshacerse. Te dice, aunque una destruye, ¿quién destruye? La colchicina. Y la otra estabiliza, estamos armando y no va a haber nada de eso ahorita. Y estabiliza los microtúbulos. ¿De quién estamos hablando? Del taxol, ¿no? Del taxol. Muy bien. Seguimos entonces. Por tanto, el taxol se usa para tratamiento de tumores malignos. Acuérdense, cuando hablamos de cáncer es porque hay mitosis descontroladas, ¿no es cierto? Mitosis por todo lado, está creciendo, se está dividiendo la célula muchas veces, ¿no? Entonces el taxol se usa para tratamiento de estos cánceres, ¿no? ¿Por qué? Por su capacidad de impedir la formación del uso mitótico. No voy a tener las soguitas para pescar, ¿sí? Por tanto, no va a haber, ¿no? Por tanto, es un potente antimitosis, antimitótico. No hay soguitas para pescar, no hay microtúbulos, ¿sí? No hay forma de armar estos microtúbulos del uso porque hemos armado todas las piezas y no nos ha alcanzado para esto. Entonces, no hay. Por eso acuérdense, el taxol es un potente antimitótico. En cambio, la colchicina es mucho más para gota, ¿sí? Una enfermedad. Y aquí está, ¿no? La colchicina es usado para el tratamiento de gota, ¿sí? Aquí tenemos una presentación de lo que va a ser la gota. Hay inflamación, la articulación está hinchada, niveles elevados de este ácido úrico en la sangre, ¿sí? Por tanto, estos cristales se depositan en las articulaciones, tendones y tejidos circundantes, y eso vamos a tener lo que es la gota, ¿sí? Aunque te dice, el mecanismo de la colchicina no está bien entendido en esta patología, ¿no? Que es la gota. Bien, vean cómo está aumentado de volumen, ¿no? Hinchadito. Muy bien. Ahora vamos a ver otros medicamentos. Acuérdense, el título es de fármacos, pues no nos vamos a quedar solo con la colchicina y el taxol, ¿sí? Si bien son los más interesantes, sin desprestigiar a estos, ¿no? O los más importantes, si quieren. Tenemos ahora otros medicamentos. Vean, aquí tenemos a la señora Cristina, ¿sí? Que está agarrando plastilina también, ¿no? Tenemos, por tanto, la VIN, es como decir bingo, ¿no? La vincristina y la vinblastina son otros medicamentos, ¿sí? Que actúan de manera similar a ¿qué? A la colchicina. ¿Cómo era la colchicina? Viene, se une al extremo más y hace un bloqueo, por tanto no se va a poder añadir dímeros aquí, ¿sí? Bien. Sirve, por tanto, vincristina y vinblastina para tratamiento de tumores malignos, porque como la colchicina y el taxol, impide formación de microtúbulos del uso mitótico. No se va a formar, ¿sí? Por tanto, no va a haber división celular.
no va a haber división celular y por tanto sirve para lo que son tratamientos de tumores malignos, ¿no? Muy bien. Bien. Ahora vamos a hablar de estos microtúbulos, pero de los centriolos, ¿sí? ¿Qué son los centriolos? Los centriolos son estos dos palitos en conjunto, ¿no? En forma general. Aquí tengo un palito y aquí tengo otro tubito, ¿sí? Si ven, siempre están de esta forma, esta posición, ¿no? Perpendicular, una detrás de la otra, una atravesando a la otra, o podemos decir formando un ángulo, un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90, ¿no? Siempre son esa posición. Y siempre va a tender a estar así, solo dos, van a ser solo dos centriolos, es decir, un par de centriolos. No vamos a ver células que tengan pues unos 40 centriolos, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver que estos centriolos, vean, estos tubitos están formados en realidad por microtúbulos, microtúbulos, ¿sí? ¿No? Aquí se ve, por ejemplo, bonito. Aquí vean estos microtúbulos cómo están, ¿no? Aquí también se ve, ¿no? Pero acuérdense, siempre está de esta disposición, de esa forma se presentan estos centriolos. Bien. Sigamos entonces. Cada celda, como tu libro está en portugués, es como decir cada celda, ¿no? Acuérdense, lo llaman celda, acuérdense, porque cuando se vio el microscopio, o se usó primera vez, o se vio, vamos a decir, antes de hablarlo bien, ¿sí? Cuando se vio la primera celulita, se veía como celdas, ¿sí? Y por eso le llamaron célula, ¿no? Célula, ¿sí? Esto se vio en células, vamos a decir, en estructuras del corcho, ¿no? Del corcho. Bien. Bien, entonces cada célula tiene un par de centriolos. Eso sí, súper importante. Solo un par. Una, dos, por tanto es un par de centriolos, ¿sí? ¿Cerca de dónde están? Generalmente están cerca del núcleo. Vean, aquí están los centriolos, ¿no? Ahí cerquita del núcleo y del aparato de Golgi. En una región. ¿En qué región están? Esto es el centrosoma. ¿Ven esa mancha amarilla ahí, como se ve aquí en esta imagen? ¿Sí? O también le vamos a llamar el centro celular. Pero con que te recuerdes centrosoma, ¿no? Centro, el cuerpo del, ¿vean? El centro del cuerpo, podemos decir, ¿no? El centro celular, es lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahí va a estar contenido, pues, nuestros centriolos, nuestros centriolitos, ¿sí? Muy bien. Te dice, el centrosoma en algunas células no contiene centriolos, ¿sí? Es decir, imagínense que está ahí la mancha amarilla y ya está, ¿sí? Y que no tenga centriolos, ¿sí? En algunas, pero estamos diciendo, es bien importante. Solo en algunas no hay centriolos, ¿sí? Está constituido por un material amorfo, un material sin forma, ¿sí? Que se originan, ¿dónde se originan? Los microtúbulos. Si vemos este centrosoma, vean cómo se están formando estos microtúbulos, ¿no? Ti, 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 ti. Por tanto, voy a decir que el centrosoma es un EMETOC, como dice aquí, ¿no? Un centro organizador de microtúbulos. Un centro organizador de microtúbulos. Están saliendo de ahí. ¿Ven? Están saliendo de ahí. ¿De dónde? ¿De dónde? Del centrosoma. Del centrosoma. Bien. Al microscopio óptico, ¿sí? El centrosoma aparece como un corpúsculo esférico, se va a ver medio redondito este centrosoma, muy pequeño y demostrable solamente con tinciones especiales. ¿No? Estoy viendo con microscopio óptico, ¿sí? Ahora, obviamente, con microscopio electrónico, pues ya se va a ver mucho mejor, ¿no? Cada centriolo, cada centriolito, ¿sí? Es un cilindro de 150 nanómetros de diámetro. De aquí a aquí va a ser, ¿cuánto? 150 nanómetros de diámetro, ¿sí? ¿Y cuánto es su longitud aproximadamente? El doble de 150, ¿no? De 300 hasta 500 nanómetros, ¿no? De longitud. Entonces no se olviden, 150 hasta 300 a 500 nanómetros de longitud va a ser esta longitud, ¿no? Y el diámetro 150 nanómetros, 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 ¿sí? Bien, y así se ve, pues, estos centriolos en microscopio electrónico, ¿sí?
Ahora, vean esto. La posición, esto les decía, ¿no? La posición de los centriolos de cada par, aquí tengo mi par, siempre es muy típica, así, ¿no? Así. Típica y constante. ¿Formando qué? Un ángulo recto, ¿no? Aquí está este ángulo recto, ¿no? De 90 grados, ¿no? Del uno con el otro está formando un ángulo recto, ¿sí? Igualito de aquí, ¿no? Un ángulo recto, ¿sí? Muy bien. Bien. Vean, aquí te pone una pregunta y te dice, en relación a los microtúbulos de los centriolos, es cierto. Uno te dice, cada celda, ¿sí? Cada célula contiene un par de centriolos, sí, siempre hay un parcito, ¿no? Muy bien. Dos, la posición de los centriolos de cada par no es muy típica y constante. Estos centriolos pueden estar así y otro así. No, no es cierto. Siempre es constante. Constante es muy típica y constante. Por tanto, solo es la respuesta, solo la A es correcta. Bien. Ahora vayámonos a un descansito de 5 minutos. Vamos a poner pausa a la grabación para luego continuar. Nos vemos en 5 minutitos. Muy bien, ahora vamos a continuar la clase para que podamos ver a detalle lo que sigue. ¿Sí? Bien. Entonces te dice, cada centriolo está constituido por un material amorfo en el que están colocados 27 microtúbulos. ¿Sí? Aquí vamos a imaginar que está este material amorfo, ¿sí? Y vean, está a su alrededor, si queremos decir, 27 microtúbulos, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes ponen atención a esta imagen, por ejemplo, vean, aquí tengo 3 microtúbulos agarraditos de las manos, ¿no? 3 microtúbulos agarraditos de las manos, ¿sí? Y vean cuántos grupos hay. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3, matemática fácil. Tenemos 27 microtúbulos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a recordar en centriolo, ¿sí? Que va a ser 9, 3, ¿no? Y por tanto sale 27. Dispuestos en 9 haces, cada uno con 3 microtúbulos paralelos, ¿sí? Porque vamos a ver otras estructuras que en vez de ser 3, aquí va a ser 2 y demás, ¿no? Va a ser diferente. Por eso quiero que te acuerdes de estos numeritos. 9, ¿sí? 9 haces y 3, es decir, 3 con 3 microtúbulos unidos, por tanto, tripletes, ¿no? Tripletes, ¿sí? Aquí vemos que aquí te dice microtúbulos tripletes, ves un triplete, 2, hasta llegar a 9, por tanto sale 27, ¿no? Aquí vemos estos centriolos, vean que están nuestros tripletes, vean, y uniéndose paralelamente al otro triplete, ¿no es cierto? Paralelamente al otro triplete y sucesivamente, ¿no? Tripletes de microtúbulos. No te olvides cómo es la estructura, ¿sí? De los centriolos. Muy bien, chicos. Los 3 microtúbulos de cada haz están unidos entre sí, ya habíamos visto, ¿no? Se unen unos con otros. Bien. Los corpúsculos basales en que se insertan los cilios y flagelos, es como decir esta parte basal, por eso se llama cuerpo basal o corpúsculo basal, ¿sí? Vean, aquí está la base donde está saliendo este cilio, ¿sí? Y demás, ¿no? Entonces dice, por tanto, los corpúsculos basales donde se insertan cilios y flagelos tienen la misma estructura de los centriolos. ¿Cómo era la estructura de los centriolos? 9,3, ¿no? 27 microtúbulos en total. Y va a ser muy similar así la estructura de lo que van a ser los cilios, ¿sí? Bien. Ahora veamos a otros de los componentes de lo que es la membrana, perdón, del citoesqueleto. Y tenemos a los famosos filamentos de actina, ¿sí? Estos filamentos de actina, ¿cuál es otro nombrecito? Microfilamentos de actina, ¿no? Esto significa microfilamentos de actina, ¿sí? Su otro nombre, ¿no? Su otro nombrecito. ¿Por qué está formado estos microfilamentos de actina? Vean esta imagen bien bonita. Aquí está, cada pelotita es una actina G, ¿sí? Una actina G, actina G, actina G, y sucesivamente, ¿no? Y en conjunto va a formar lo que es la actina o los filamentos F, podemos decir, los filamentos F, ¿sí? ¿Sí? Porque acuérdense, es como decir, ¿no? Bien, entonces, estos filamentos de actina están formados por dos cadenas. Vengo, una cadenita, viene otra cadenita aquí, ¿no? Dos cadenitas, ¿sí? En espiral es similar a lo que era en otro, ¿no? Están en espiral, ¿sí? Enrollándose, vean cómo están envueltos, ¿sí?
en espiral de monómeros globulares. Esto es un globito, ¿sí? Por tanto, yo lo voy a llamar actina G. Actina G de globular. Actina G de globular. Porque no es como choricito, ¿sí? No es choricito. No lo estoy llamando, por tanto, fibrosa, ¿no es cierto? No es fibrosa. Es globulares. Por eso le llamo actina G. ¿Sí? Vean, aquí están las actinas G desarmadas y si yo les armo voy a formar este filamento de actina o también le puedo llamar la actina F. ¿Sí? Aquí también tengo las actinas G sueltitas, uno todas y voy a formar este microfilamento de actina o también llamada actina F. Es lo mismo que decir filamento de actina o microfilamento de actina. Muy bien. Se arman, se polimerizan recordando dos collares de perlas enrollados. Habíamos dicho en forma espiral, ¿sí? Formando una estructura cuaternaria fibrosa, por eso le llamamos actina F, ¿sí? De fibrosa, ¿no? F de fibrosa y no es globular. En tu examen te pueden decir, los monómeros de actina G se unen para formar, ¿sí? Los filamentos de actina, también llamados filamentos G. No, ¿eh? Las pelotitas son las actinas G. Muy bien. ¿Se acuerdan cuánto era el diámetro de lo que eran nuestros microtúbulos? Era 24 nanómetros. ¿Y cuánto es el diámetro de los filamentos delgados? Son más chiquititos, chicos, son más chiquititos, incluso se llaman microfilamentos. ¿Cuánto es? 5 a 7 nanómetros, ni siquiera llegando a 10. 5 a 7 nanómetros, que digamos 6 nanómetros también está bien, ¿no es cierto? Aproximadamente 6 está bien. 5 a 7 nanómetros de diámetro son, bueno, vamos a decir, ¿no? El diámetro de los filamentos de actina, ¿sí? Por eso también se llama filamentos delgados. Si yo digo filamentos delgados, también se vale decir filamento de actina, también se vale decir, vean cuántos nombres tiene. Vamos a enumerar sus nombres aquí, ¿sí? También se llama la actina, habíamos dicho. También se llama microfilamentos, ¿sí? De actina. También se llama filamento de actina. También, ¿qué se llama? Filamentos delgados. Es el más delgadito, es el más delgadito, ¿sí? Vean esto ahora. A menudo estos filamentos delgaditos que vemos aquí se agregan para formar haces. Todo esto es un haz, ¿sí? Es decir, es un conjunto de filamentos de actina, ¿sí? Como estamos uniendo varios, vamos a tener pues haces un poco más gruesos, ¿no? Aquí tenemos formación de haces de filamentos de actina. Muy bien, muchachos. Y esto vamos a ir viendo nosotros que se va a ayudar a formar lo que va a ser la estructura de las microvellosidades, ¿sí? Y aquí te pregunta y te dice, ¿no? Algo importante también, vean, aquí están estos filamentos de actina, vean cómo se están uniendo con proteínitas entre ambas, ¿no? Y vamos a ir viendo igual en otros temas qué proteínas hay para que nos ayude a unir estos filamentos de actina. Te dice, en relación a los filamentos de actina, es cierto, te dice. Uno, se asocian a diversas proteínas, ¿sí? Vamos a ver que se unen, incluso hay proteínas aquí abajo que se van a ir uniendo, ¿sí? ¿Se asocian a varias proteínas, diversas proteínas? Sí. Dos, se agregan, se unen para formar haces más gruesos. Hemos visto justo hace ratito que se unen, ¿no es cierto? Entonces todo es correcto. Muy bien. ¿Dónde va a haber filamentos de actina? ¿Sí? Es muy abundante en el músculo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ustedes saben que en el músculo tenemos nuestro famoso sarcómeros. ¿Cómo están formados nuestros queridos sarcómeros? Perdón. Pues vean, aquí tenemos estos filamentos de actina. Aquí está nuestro collar de perlitas. Vean, aquí está también otro filamento de actina. Entremezclados ¿con qué? Con filamentos de miosina. Aquí se ve la miosina, vean, ¿sí? Como esas cabecitas de golf, ¿no? Que si pues les unimos varias moléculas de golf, vamos a tener el filamento pues, de miosina, ¿no? Y entre ellos se entremezclan, se acercan, se separan, se acercan, se separan, y de esa forma va a haber lo que es la contracción muscular, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, por eso es que hay muy abundante en el músculo, porque están relacionados con la contracción, ¿sí? En menor medida en el citoplasma de todas las células, donde constituyen cerca del 5 al 30% de las proteínas citoplasmáticas totales, ¿sí? Donde, pero hay más, no se olviden, musculito, musculito.
Ahora, otra característica también súper importante es esta cosita que están formando debajo de nuestra membrana, ¿sí? Por tanto, los filamentos de actina también participan en la formación de una capa especializada, muy importante, debajo de la membrana. Están aquí abajito, vean ahí, ¿sí? En su superficie, obviamente, interna, ¿no? Aquí mirando hacia adentro, ¿sí? Que se va a llamar la corteza celular. Y cuando tú ves la palabra corteza, te suena como que está afuera, ¿no es cierto? Pero acuérdense, la corteza celular, perdón, está aquí adentro, ¿no? Aquí se ve bien, estas manchas amarillitas, vean, se ve espectacular en esta imagen, ¿no? Vean cómo se ve aquí la corteza celular, ¿no? Que está formado por filamentos de actina, también llamada el córtex celular. Entonces, cuando tú te metas a tu cabecita, ¿qué es la corteza celular? Ah, son filamentos de actina que están debajo de la membrana, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para reforzar la membrana plasmática, por eso están ahí abajitos. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es frágil, ¿sí? ¿Qué más? Participan, es bien importante, ¿no? Participan en movimientos celulares. Y habíamos dicho más antes ya que los filamentos de actina están relacionados con lo que es el movimiento y tal, ¿no? Tales como el movimiento ameboide, ya me voy, ya me voy. Es como, ay, esa canción es chistosa. ¿Sí? Y la fagocitosis, ¿no? Este movimiento ameboide es gracias a esas prolongaciones, ¿sí? Que van a ser en forma de piecitos, ¿sí? Esos piecitos que se van a ir extendiendo, que son los pseudópodos, ¿no? Y obviamente está relacionado también con lo que va a ser la fagocitosis. Los macrófagos hacen esos piecitos para ir a buscar o ir a atrapar esa bacteria invasora o algún otro microorganismo, ¿sí? Muy bien, aquí se ve también, ¿no? Cómo están ingiriéndoselo a estas bacteritas, ¿sí? Entonces, no te olvides de la corteza celular. Muy bien. Hay varios tipos de actina, ¿sí? Hay varios tipos de actina, ¿sí? Más del 80% de las secuencias de aminoácidos son exactamente iguales en todos los tipos de actina, ¿no? La secuencia de aminos, acuérdense, una proteína, ¿cómo está formado? Por aminoácidos unidos, ¿no? Obviamente tienen que tener un peso ideal, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar hartas características. Bien, varios fármacos. Vamos a hablar aquí también de medicamentos. Acuérdense, en microtúbulos hemos visto medicamentos. Sí, la colchicina, taxol, vincristina, vinblastina, que estaba agarrando plastilina, ¿no? Bien, entonces aquí también vamos a ver que hay medicamentos muy similares tal vez, ¿sí? Varios medicamentos influyen en la estructura de los filamentos de actina. Les van a molestar a los filamentos de actina. Tenemos las citocalcinas. Este va a ser nuestra citocalcina, ¿sí? No tiene ropita, casi nada. No, tiene ropita, pero bueno. Y tenemos las faloidinas. En falo portugués, ¿no? Falo, acuérdense, nos vamos a acordar de Brasil, ¿sí? De Brasil. Está en lo externo, en la frontera, vamos a decir, ¿sí? Estos medicamentos han sido extraídos de hongos. Bien. ¿Qué hacen estos? Interfieren con los movimientos celulares. ¿Por qué será? Acuérdense, los filamentos de actina están relacionados pues con movimiento. Si a este filamento de actina yo le estoy molestando por alguna forma, no va a haber, ¿sí? Por eso aquí te dice interfieren con movimientos celulares, ¿sí? Veamos primero a la citocalcina, ¿sí? Este va a ser la citocalcina, ¿sí? Se combinan estas citocalcinas con moléculas de actina. Vean, imagínense que esta es la actina G, ¿sí? Imagínense que esto es la actina G, esta pelotita que está. Y esta citocalcina le abraza a esta actina G, no quiere que esté separada, no quiere separar, ¿sí? E impide, por tanto, la polimerización de estas. Como estoy agarrando aquí, vamos a representar a las citocalcinas como color púrpura. Vean, les están agarrando a las actinas G y no están dejándose unirse, ¿sí? Por tanto, no está permitiendo el armado del filamento de actina, ¿sí? Por otro lado, ahora, las faloidinas, ¿sí? Se combinan lateralmente con los filamentos de actina y los están estabilizando, ¿no? Es como decir un país lateral, ¿no? Es un país muy cercano a nuestro país, ¿sí? Y vamos a imaginar que ahí están, ahí al lado,
¿sí? ¿Se acuerdan del taxol que estabiliza? Es muy similar al taxol, ¿no? Estabilizándolos, ¿no? Bien. Por tanto, te dice, las citocalcinas como las faloidinas impiden movimientos dependientes de actina, ¿sí? Como le estoy molestando a la actina, pues no hay, ¿no? No hay movimiento, ¿sí? Ahora te dice, ¿cómo los microtúbulos, acuérdense de los microtúbulos, habíamos visto que se desarman y se arman, la destrucción, estabilización de filamentos de actina tiene el mismo efecto. La dinámica entre los monómeros de actina de los filamentos y los del polo citosólico es esencial para la función de estos filamentos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Va a haber también, vamos a decirlo así, una piscinita de pura actina G. En nuestra célula hay actinas G en nuestro citosol, igual que los dímeros de tubulina alfa y beta del microtúbulo, ¿sí? Muy parecidos. Vean este dato importante. No todos los filamentos de actina, no todos los microfilamentos de actina, no todos los filamentos delgados, ¿sí? Son igualmente sensibles a estos fármacos, ¿sí? Los filamentos de las células no musculares son, por ejemplo, las más sensibles, ¿sí? Son los más sensibles. Porque acuérdense, habíamos dicho que en la célula muscular más bien es donde hay más. Por tanto, ellas no van a ser un poquito más resistentes que las células no musculares. Vamos a decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto lo que son los filamentos de actina. Ahora nos toca ver lo que son los filamentos intermedios, ¿sí? Estos filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son estructuras que habíamos visto que son como los machones o las columnas de una casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto es su diámetro? 8 a 10 nanómetros. 8 a 10 nanómetros. En cambio, los microfilamentos ni siquiera llegaban a 10, habíamos dicho, ¿no? Estos filamentos intermedios, entonces acuérdense cuánto es su edad. 8 a 10 nanómetros, ¿sí? ¿Por qué se lo llama filamentos intermedios? No sé si se acuerdan de los filamentos de miosina, esas pelotitas que parecían cabecitas de golf, ¿no? Que formaban el filamento y se unían con los microfilamentos para hacer la contracción. Dice, porque es intermedio entre filamentos de miosina, que son más gruesitos que estos, y los filamentos de actina, que son más finitos, ¿no? Más finitos, ¿no? Entonces, es decir, aquí tengo mi filamento de actina, ¿no es cierto? Como collar de perlitas. Y aquí voy a tener lo que van a ser mis filamentos de miosina, ¿no? Los filamentos de miosina. Y en el medio va a estar, pues, estos filamentos intermedios, ¿no? Muy bien. Vean, aquí están nuestros filamentos intermedios, cómo se van a ir unir. Varias moléculas se están uniendo y van a formar lo que es este filamento intermedio, ¿sí? Aquí también se puede ver, ¿no? Bien, algo importante de esto, no están formadas por monómeros precursores que se añaden continuamente y se separan. ¿Se acuerdan en microtúbulos? Ahí se están armando y desarmando, ¿no? Igual que en microfilamentos de actinas, se van a armar también las actinas G, se van a unir para formar la actina F, ¿no? En cambio, en lo que son filamentos intermedios no va a suceder algo similar a eso, ¿sí? Bien. En equilibrio con un polo citoplasmático que era común en los que hemos visto microtúbulos y filamentos de actina. Muy bien. Cuando la célula se rompe experimentalmente, le vamos a romper en forma experimental, ¿sí? Vean este dato súper importante. Los microtúbulos y filamentos de actina se solubilizan y el 99% de filamentos intermedios permanece intacto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo destruyo a mi celulita, ¿sí? ¿Qué se va a destruir primero? Microtúbulos y filamentos de actina se van a destruir, ¿sí? Se destruyen. En cambio, los filamentos intermedios que estamos viendo aquí, estos verdecitos, no van a permanecer. ¿Cuánto dice? Vean este porcentaje. 99% se van a quedar intactos, ¿sí? Por eso siempre hago recalco que es como las columnas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es como que las paredes fueran lo primero que se van a caer y las columnas siempre van a estar un poquito más después se van a caer, ¿no? Bien. Dice, una vez formados los filamentos intermedios permanecen por mucho tiempo en el citoplasma, ¿sí?
no tienen participación directa en la contracción celular o en los movimientos de organelas, siendo principalmente elementos estructurales. Habíamos dicho que es más de soporte, son como columnas, no están relacionadas estrictamente con movimiento. ¿Sí? Muy bien. Donde hay vamos a decir, donde hay mayor cantidad de estos filamentos internos, ¿sí? Son abundantes en las células sometidas a fricción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la epidermis, ¿sí? Donde están los desmosomas, es decir, en las uniones de desmosomas, ¿no es cierto? Va a estar ahí abundante en células sometidas a fricción, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de temas anteriores, habíamos visto, ¿no? Los famosos, o las uniones desmosomas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la placa desmosomal? ¿Sí? Y ahí justamente se estaban apegando estos filamentos intermedios, ¿no? Filamentos intermedios, ¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrar estos filamentos intermedios? Axones. Vean, aquí tengo una célula nerviosa, donde está su cuerpo, va a estar sus dendritas, ¿no? Va a estar su axón, y aquí va a estar su terminal axónica, ¿no? Vean en el axón, estas partes rosaditas, ¿sí? Son los famosos, ¿sí? Estas partes rosaditas son los filamentos intermedios. Vean, incluso podemos ver filamentos intermedios en el cuerpo de esta célula nerviosa, ¿no? Pero veamos que hay abundantes filamentos intermedios en el axón, ¿sí? Y también vamos a ir viendo más después que se agarran de los microtúbulos, ¿sí? Son muy amiguitos del microtúbulo. Muy bien. No se olviden dónde hay también. ¿Sí? Seguimos. Donde también hay todos los tipos de células musculares van a tener filamentos intermedios. Si nosotros ampliamos esta imagen, por ejemplo, que vemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos una fibra muscular, ¿sí? Estamos viendo prácticamente los sarcómeros, ¿sí? Y aquí vamos a tener, vean, vamos a tener estas estructuras. Imaginemos que estamos viendo aquí, o en sí se ve, ¿no? Los filamentos intermedios, vean cómo están uniendo, están a nivel de esta estructura de la fibra muscular. Veamos, aquí está nuestra actina, y aquí vamos a tener nuestras miosinas, los rojitos, ¿no? Y vean aquí, ahí están metiditas nuestros filamentos intermedios, y son más, como habíamos dicho, como columna. No actúan de forma directa en la contracción. Podríamos decir que están ahí metiditas ayudando, pero no específicamente ellas trabajando con el movimiento, ¿no? Ok. Sigamos. ¿Qué dice? Las células que se multiplican con mucha frecuencia, como en cultivos, ¿se acuerdan de los cultivos? Ponemos celulitas, le damos su alimento y aquí se van a ir multiplicando, ¿no? Es como cultivar prácticamente, ¿no? Y en los embriones también muy jóvenes, ¿sí? Las células bebés, las células bebés. Yo siempre cuando hablo de embriones hablo de nuestras células bebés, ¿no? Bien. Dice, de estas dos maneras, ya sea las células cultivadas o las células embrionarias, ¿sí? Están desprovistas ¿de qué? De filamentos intermedios. Están desprovistas de filamentos intermedios, ¿sí? Acuérdense, es como decir, como que se está dividiendo tanto, y habíamos dicho que los filamentos intermedios son como columna, vamos a exagerar, es como que puede perjudicarnos, ¿no? Que haya tanta columna, ¿no? Sí, estamos dividiendo constantemente. Estos filamentos están ausentes en células que producen la mielina en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, que tienen pocas ramificaciones, ¿sí? Estos filamentos están ausentes en las células que producen la mielina. Acuérdense, no hay filamentos intermedios, ¿sí? Oligodendrocitos que tienen pocas ramificaciones. Seguimos. Esto es bien importante. Los filamentos intermedios de fibroblastos, aquí tengo mi célula fibroblasto, vean, es como una célula así saliéndole, es como su cabello, ¿no? Y vamos a ver que es encargada de hacer lo que es el colágeno, ¿sí? Fibras de colágeno, ¿sí? Los filamentos intermedios, los fibroblastos, están formados por este filamento que va a ser esta estructura molecular que va a ser la bimentina. Aquí vemos, está la bimentina, ¿no? Esta es nuestra bimentina, ¿sí? Aquí también tenemos el filamento intermedio de bimentina, ¿no?
Dice, la inyección intracelular de anticuerpos contra vimentina, aunque destruyan los filamentos intermedios de fibroblastos, no tiene un efecto aparente sobre estas células, pero porque se siguen dividiendo normalmente. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Aquí voy a tener a mi fibroblasto. Vamos a dibujar aquí a mi fibroblasto. ¿Sí? Imaginen que pues aquí están los filamentos que está formado por vimentina, ¿no? Nosotros vamos a ponerle un anticuerpo, es decir, un policía que destruya la vimentina. Un policía que destruya la vimentina. ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo va a hacer desaparecer a la vimentina, ¿no? Va a destruir los filamentos intermedios de vimentina, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que dice que a pesar que le destruyamos a los filamentos intermedios, este fibroblasto, esta célula, se va a seguir dividiendo normal, ¿sí? Se va a seguir dividiendo normal. Bien. Este experimento y de que las células embrionarias jóvenes, las células bebés, no contienen filamentos intermedios, hace suponer que las funciones de estos filamentos se refiere a las actividades de células diferenciadas especializadas. Por eso habíamos dicho, ¿los filamentos intermedios participan en movimiento o algo relacionado con esto? No. Microtúbulos participan en lo que es la división celular, ¿sí? Por más que le destruyamos, la célula normal se divide, ¿sí? Porque imagínense, si la célula después de matar a la vimentina, si la célula después de matar a la vimentina no se dividiría, ahí puedo pensar que el filamento de intermedio participa en el movimiento. Pero como se divide normal, ahí nos damos cuenta que el filamento intermedio no tiene nada que ver con movimiento. Bien. Te dice, todos tienen la misma estructura, están formados por la agregación de moléculas alargadas. Vean estas moléculas, ¿sí? Ya hemos visto la vimentina, ¿sí? Hay otras, todos son alargadas, vean, alargaditas, ¿no? Formadas a partir de 3 cadenas polipeptídicas enrolladas en hélice, ¿sí? 3 cadenas polipeptídicas enrolladas en hélice. Muy bien. Tenemos que están formados por diferentes proteínas fibrosas. Acuérdense, una proteína fibrosa es una proteína larga, estiradita, ¿no? Una proteína globular es como tal cual, como un globito, ¿sí? Proteína globular, proteína fibrosa, ¿sí? Y los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrosas, alargadas, por eso van a ser larguitas, ¿no? ¿Qué filamentos vamos a tener? Perdón, ¿qué estructuras? De queratina, puede haber estructuras de queratina. Hemos visto en los desmosomas que puede haber filamentos intermedios de queratina, ¿no? Filamentos de vimentina ya hemos visto, muy común en fibroblastos, ¿no? Otro, vamos a ver, proteína ácida fibral glial, la desmina, la laminina, aquí tenemos por ejemplo la laminina, esta es esta molécula de laminina, ¿sí? Tenemos las proteínas de los neurofilamentos también, ¿sí? ¿No? Muy bien. Vean, aquí están nuestras partecitas, vean, generalmente siempre tienen esta parte, otra partecita acá, y aquí está la otra partecita. Aquí también tenemos 3 cadenitas. Y también tenemos proteínas de los neurofilamentos. Ya hemos visto en el axón esta parte rosadita, ¿no es cierto? Los neurofilamentos. O también puedo decir, cuando yo digo neurofilamentos, nos estamos refiriendo a filamentos intermedios a nivel de la neurona. Bien, estas proteínas se agregan, se unen espontáneamente, sin energía, para montar los filamentos internos. ¿Qué quiero decir? Este bastoncito que estamos viendo, por ejemplo, esta molécula, ¿sí? Esta partecita, nosotros vamos a ir uniendo varias veces y vamos a formar al final el filamento intermedio. ¿Sí? Bien. Te dice, la vimentina, estos que estamos viendo aquí, la vimentina, la proteína ácida fibral glial y la desmina, ¿sí? Son proteínas muy similares y son frecuentes los filamentos de vimentina. Esta vimentina se lleva el premio mayor, vamos a decir, en el tema de filamentos internos, ¿sí? Más esas otras proteínas, ¿sí? Pero vamos a hablar que vimentina vamos a mencionar muchas veces, ¿sí? Incluso ya le hemos mencionado varias veces. Bien. Te dice ahora, los que están constituidos de queratina se encuentran, obviamente, en células epiteliales, el pelo, uñas y cuernos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, esta estructura, que es un cuerpo epidérmico, ¿sí? Generalmente está muy relacionado con un cáncer, ¿no? Bien, hay muchos tipos diferentes de queratina codificados por un número igual de genes.
Mm. Ya fue identificada una enfermedad rara, ¿sí? Aquí vamos a ver estas enfermedades acá, originadas a partir de la mutación de los genes que codifica a las queratinas, ¿sí? Yo siempre voy a decir que si el jefe, aquí tengo, vamos a decir, nuestro ADN, perdón, ¿no? Que saben que cada segmento, cada secuencita, vamos a decir, cada lugar, cada secuencia es un gen, ¿no es cierto? Una área, ¿sí? Donde hay una información, ¿sí? Si esta parte está mutado, no está lo que debería estar, ¿sí? Y esta parte se dedicaba a hacer queratinas, por tanto, ¿qué? Las queratinas van a estar mal hechas, ¿sí? Mal hechas, ¿no? Y así sucesivamente con otras proteínas, ¿no? Originadas, por tanto, de mutación de los genes que codifica las queratinas de las células de la capa basal de la epidermis, ¿no? Capa basal de la epidermis. La red de filamentos intermedios de queratina en estas células se va a volver frágil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la queratina está mal hecha. Está mal hecha. Por tanto, mi filamento de queratina, pues igual también, ¿no? Va a estar frágil, como se ve acá, ¿no? La capa basal de la epidermis se rompe a menor fricción, originando espacios entre las células, ¿no? Como se está rompiendo, en esos espacios se va a ir acumulando, ¿no? Estos espacios se llenan de líquido derivado del tejido conectivo de la dermis, formándose burbujas, ¿no? Formándose burbujas. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Diferencia, vamos a decir, entre lo que va a ser el pénfigo y este tipo de patología que es producido, ¿por qué? Porque la queratina está mal hecha por culpa de una mutación, ¿sí? Y se va a presentar todas estas presentaciones, estas enfermedades, ¿no? Aquí tenemos estas enfermedades, ¿no? Distintas. No estaba mencionando tu libro, por eso no lo vamos a explicar a detalle, ¿sí? Bien, pero con que te acuerdes que en qué lugar hay la alteración, eso es súper importante, ¿no? ¿Sí? Es muy parecido, ¿no? Se parece un poquito, vamos a decir, al pénfigo, pero estamos viendo que la causa del problema es distinta, ¿sí? Es distinta. Bien, los filamentos intermedios están formados por bimentina, vamos a decir, ¿no? Los filamentos intermedios formados por la bimentina, que esta bimentina, ¿sí? Son los más frecuentes. Vean que les decía que la bimentina aquí se lleva el premio mayor, ¿sí? Son las más frecuentes encontrados en fibroblastos, y en todas las células de origen mesénquima, ¿sí? Esta parte de mesénquima vamos a ir viendo más, se va a ir viendo más en lo que es embriología, ¿no? Es decir, derivadas del tejido embrionario mesénquimal, ¿sí? Todas las células que vienen del tejido mesénquimal van a tener también lo que va a ser estos filamentos intermedios de bimentina, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos presencia de lo que es una imagen, ¿no? Del tejido mesenquimatoso y demás. Bien, bien. Aquí tenemos nuestro fibroblasto, por ejemplo. Acuérdense que tiene filamentos de bimentina, filamentos intermedios. Ejemplo de células mesenquimales tenemos fibroblastos por número 1, obviamente vamos a tener a nuestros macrófagos, células musculares lisas y otras estructuras. ¿Sí? Otras estructuras. Bien, ahora te dice esta pregunta y te pone, los filamentos intermedios, ya, están formados por la proteína bimentina, son los más frecuentes, sí, acuérdense, los más frecuentes, encontrados en ¿dónde? Fibroblastos, ok. Todas las células de origen mesenquimal, sí, 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 ¿no? Correcto. Bien. Sigamos entonces. Ahora aquí tenemos a nuestra famosa desmina, ¿no? Vean, aquí está la desmina, ¿no? Ahí está la desminita, ¿no? Incluso habíamos dicho, ¿no? Que había filamentos intermedios a nivel de lo que va a ser, podemos decir a nivel de lo que son los sarcómeros, ¿no? Y ahora estamos viendo quién específicamente está allí, ¿no? La desmina se encuentra en los filamentos intermedios de las células musculares lisas y en las líneas Z o estrías Z, que es lo mismo. Aquí están las líneas o estrías Z, ¿no? De las células musculares estriadas, tanto del corazón y de los músculos, ¿no? Tanto estrías esqueléticas y cardíacas.
Bien, no te olvides dónde está la desmina. Lo que quiero que te acuerdes, desmina relacionado con músculo, ¿no? Desmina relacionado con músculo. Es un filamento intermedio que está a nivel de las células musculares, ¿sí? Bien, ahora, los astrocitos y las células Schwann, ¿sí? Pero también tienen filamentos intermedios de la proteína ácida fibrilar glial, ¿no? Que habíamos visto, habíamos mencionado en sí a esta estructura, ¿no? Aquí están nuestras células Schwann, ¿sí? Que envuelven, ¿no? Envuelven de esta vaina de mielina. Bien, ahora tengamos a mencionar a otro filamento intermedio de la neurona que está en el axón, también ahí en el cuerpo tenemos los neurofilamentos. Y ya les había dicho, cuando yo digo neurofilamentos, es igual decir filamento intermedio de la neurona, ¿sí? Son constituyentes del cuerpo celular, ven aquí están, rosaditos, y también de las extensiones de las neuronas, es decir, esta extensión que es el axón, ahí también está, ¿sí? Abundante en los axones. Bien, ahora, otra estructura, otro filamento intermedio, vean, aquí está la molécula de laminina, que con esto podemos formar filamentos intermedios de laminina, ¿sí? Te dice, hay 3 variedades de la proteína lamina, ¿sí? Esta lámina va a ser la lámina A, B y Z. Perdón, A y B, Z. No, A y B, Z. Ya no sé qué letra estoy viendo, ¿no? Bien. Tenemos la lámina A, B y C, ¿no? Facilito, ¿no? A y B, Z. ¿Sí? Constituyen lo que va a ser la lámina, ¿no? Aquí está la lámina nuclear, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta molécula lámina, ¿sí? Que va a formar los filamentos de lámina, ¿sí? Y está aquí abajito, ¿no? Que está formando lo que es la lámina nuclear. La lámina nuclear. ¿Sí? Vamos a acordarnos como lámina. ¿Sí? Es una estructura similar a una red que refuerza la superficie interior, pero de la envoltura nuclear. ¿Sí? Viene. Obviamente donde están los poros no va a haber y va a continuar nuevamente, ¿no? Esto es la estructura de la envoltura nuclear. Aquí está nuestra envoltura que tiene doble membrana. Uno da la vueltita y luego está la otra membrana, ¿no? Que tiene sus famosos poros, ¿no? Es la membrana de nuestro jefe, ¿no? Que es doble membrana, ¿sí? Y debajo de la membrana interna está pues la lámina nuclear, ¿no? ¿Cómo está formado la lámina nuclear? Por filamentos internos. Entonces aquí veamos dos cositas bien importantes. Aquí voy a dibujar una célula. Aquí estoy dibujando a mi núcleo, ¿sí? No sé si se acuerdan, habíamos visto que aquí hay filamentos de actina, ¿no? Filamentos de actina que están formando, ¿qué? La corteza celular, pero son de filamentos de actina, ¿no? Ahora estamos viendo que debajo de la envoltura nuclear, de la membrana interna nuclear, debajo de esta, está también otra estructura que va a ser la lámina nuclear. ¿De qué está formado esto? Filamentos intermedios. La corteza de filamentos de actina. Dos cosas bien diferentes, ¿no? Que les pueden mezclar también. Bien, te dice, a diferencia de las otras proteínas de filamentos intermedios, que son citoplasmáticos, la lámina es un componente del núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque está debajo de la envoltura nuclear, ¿sí? En cambio, los otros filamentos de vimentina, de queratina y los demás están aquí en el citoplasma, ¿no? Esta es la única rarita, vamos a decir, que está en la oficina del jefe. ¿Sí? Muy bien. Digamos. Las micrografías electrónicas han demostrado que los filamentos intermedios pueden unirse a los microtúbulos, y esto es bien importante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, filamentos de queratina, en esta imagen se puede ver, ¿no? Filamentos, se puede unir a los filamentos de actina, se puede unir a mitocondrias, se pueden unir a los grupos de ribosomas, a la envoltura nuclear, y hemos visto, ¿no? Gracias a la lámina nuclear, ¿no? Se puede unir a la membrana también, la membrana plasmática, ¿sí? A través de puentes delgados formados por moléculas proteicas, ¿sí? Algo que no quiero que te olvides es como decir, aquí está mi filamento intermedio, y es como que se estaría agarrando del microtúbulo, por ejemplo, ¿no? Y esto es bien importante. Si yo le hago mover a mi microtúbulo o le hago desaparecer, ¿se puede desestabilizar este filamento intermedio? Sí, porque se agarraba, por ejemplo, del microtúbulo, ¿no? Y estamos viendo que no solo se agarra del microtúbulo, sino se puede agarrar de distintas partecitas. Bien. Y aquí vamos a ver esto porque digo que es importante.
Te dice, la asociación con los microtúbulos es particularmente evidente en ciertas extensiones, es decir, en los axones de las neuronas, ¿sí? Es lo que les decía, los filamentos intermedios se agarran de los microtúbulos. Un caso ejemplo es viendo el axón de la neurona. Aquí está mi microtúbulo azul y vean cómo los filamentos intermedios con unas manitos, vamos a decir así, con proteínas, se están agarrando del microtúbulo. Se están agarrando. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros le molestamos al microtúbulo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si le molestamos al microtúbulo? ¿Sí? Te dice, la disolución de los microtúbulos de los fibroblastos por medio de la colchicina, ¿se acuerdan la colchicina? ¿Qué hacía? Se une al extremo positivo de los microtúbulos y evita que se armen, ¿cierto? Que se polimericen. Modifica la posición de los filamentos intermedios de miotina, ¿sí? Imaginémonos, vamos a ir viendo un poquito más. Aquí está el microtúbulo, ¿sí? Todos se están agarrando de microtúbulos, digamos, vamos a decirlo así, para que se entienda, ¿sí? Y yo sé que el microtúbulo se está agarrando con lo que va a ser el filamento intermedio, ¿no? Pero si yo al al microtúbulo le hago desaparecer con colchicina, pues, ¿qué va a pasar? Los filamentos intermedios se tienen que mover, ¿no? Mientras que los microtúbulos estén intactos, los filamentos de vimentina atraviesan todo el citoplasma, pero después del desmontaje de microtúbulos por la colchicina, los filamentos de vimentina, demostrado por inmunofluorescencia, se unen en torno al núcleo del fibroblasto. ¿Qué quiere decir? Como he hecho desaparecer a mis microtúbulos, vean cómo se están escapando a la parte central los filamentos intermedios. ¿Por qué? Porque no tienen con quién agarrarse, ¿sí? Se ha muerto el microtúbulo, ¿sí? Se ha desaparecido el microtúbulo, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ir? Cerca al jefe, ¿no? Esto, por tanto, nos hace dar cuenta que los microtúbulos influyen en la disposición de los filamentos intermedios. ¿Por qué? Porque el mismo caso que les había dicho, ¿no? Se agarran de una manito, eso va a ser una proteína, de los microtúbulos. Si yo hago desaparecer el microtúbulo, el filamento intermedio se va a desestabilizar. Es como su bastón el microtúbulo, ¿no? Bien. En linfocitos y los fibroblastos se observó que los filamentos intermedios se organizan en un sistema más grande en el citoplasma, yendo desde la envoltura nuclear hasta la membrana citoplasmática. ¿Sí? Citoplasma. Bien, sigamos. Aquí tenemos una imagen, ¿no? De los filamentos intermedios, aquí igual se puede ver esto, ¿no? Lo importante es no tener, ¿no? Va desde la envoltura nuclear, perdón, aquí está nuestra envoltura nuclear. Acuérdense, vean, si ponemos un poquito más ampliado esta imagen, o esta de acá, vean, esta parte verde es el filamento intermedio, que era la lámina, ¿no es cierto? La lámina nuclear que estaba en la envoltura nuclear, ¿no? En la parte interna, ¿sí? Por eso viene, vean, esta es como que está viniendo desde la oficina, ¿no? Y saliendo hacia lo que va a ser la membrana. Y eso es lo que te menciona en esta partecita, ¿no? Vean, aquí también se ve un poquito filamento intermedio cerca al núcleo, a la envoltura nuclear, ¿no? Por eso siempre decimos que los filamentos intermedios vienen desde la envoltura nuclear hasta la membrana citoplasmática, ¿sí? La envoltura nuclear hasta la membrana citoplasmática, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces vamos a quedar ahora aquí, nos vamos a quedar en movimientos celulares y vamos a continuar con lo que habíamos quedado, ¿sí? Bien, vamos a detener la grabación.